Henry Bax es el seudónimo con el cual firma sus obras Galo Enrique Silva Barreno. Nacido en Quito en 1966, estudió publicidad en la Universidad Tecnológica Equinoccial. Afirma que sus estudios superiores, a más de servirle en su formación profesional, le dieron creatividad. Hace ya 12 años que decidió en convertirse en escritor, es uno de los más destacados y sus relatos se basan en las novelas policiales, donde predomina la aventura y el suspenso. Hoy hemos preparado una entrevista, donde lo tenemos en nuestro programa. Hola Henry, ¿qué tal? Bueno Henry, te hemos preparado una serie de preguntas, esperamos que por favor nos puedas responder. Y vamos a ver la primera pregunta. ¿Cuándo nació en ti el gusto por la literatura? Mi gusto por la literatura empezó desde muy temprana edad, tal vez cuando yo había tenido unos 13, 14 años, me empecé a dar cuenta que me gustaba realmente la lectura y eso desembocó al ejercicio de la escritura. Entonces, ya desde que yo tenía, pero a 53 años, empecé a hacer mis primeros esbozos de escritura. Recuerdo que lo primero que hice fue un poema dedicado a mi madre y alguna que otra travesura dedicada a una niña, es decir, un poco de poesía también, básicamente tratando de expresar mi sentimiento a través del oficio de la escritura. Entonces, a partir de esa edad es que yo empiezo con mi oficio. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Existieron influencias dentro de tu familia para convertirte en escritor? De hecho, en mi familia no había ninguna persona que le guste la literatura ni tampoco que tenga mucha inclinación a la lectura. Considero que eso más bien se fue dando con el paso del tiempo, con un uso solo mío, y nada más me habían hecho esta pregunta. Pues lo único posible es que fue algo innato que nació, o que me nació. Entonces, por parte de mi familia o de personas allegadas a mí, ha sido algo realmente un gusto tan solo que nació espontáneamente, digamos así. Muy bien. Conocemos que estudiabas publicidad en la Universidad Tecnológica Equinoccial. La pregunta es, ¿dejaste tu carrera para convertirte en escritor y cumplir tu meta? ¿Cuál fue la razón? Hay que aclarar algo. Yo realmente no dejé mi carrera. Yo me licencié, saqué una licenciatura en publicidad, y lo que hice fue, con el paso del tiempo en el graduado, darme cuenta que la escritura me llamó más a ejercer mi profesión como tal. Ejercí mi carrera durante algún tiempo, pero reitero, el llamado de la escritura fue más grande, o fue realmente más intensa, y decidí poco a poco dejar mi carrera, sin decir que no la ejerzo, pero me decanté más a lo que es la escritura. De vez en cuando yo suelo hacer trabajos de publicidad como un profesional, pero mi ámbito y mi campo definitivamente es la escritura. Muy bien. ¿Qué impacto tuvo sobre tu familia el decidir abandonar totalmente tu profesión y embarcarte en el nuevo rumbo de la literatura? Sí, hubo sentimientos encontrados porque, claro, de alguna manera ellos, realmente mi familia, donde a mi esposa y a mis hijos, pensaron que mi camino definitivamente estaba trazado por la publicidad, pero en un momento determinado pues se había planteado la posibilidad de dedicarme a la escritura y realizarme como persona. Así es que debo de reconocer que al principio hubo uno que otro, digamos así, pequeños desajustes, pero definitivamente luego recibí muchísimo apoyo, sobre todo de mi esposa. Así es que me siento en ese sentido muy bendecido, porque siempre encuentro en ella ese apoyo por mi oficio. Así es que nada más que agradecido con el destino y con el Señor, desde luego. Conocemos, Henry, que eres un escritor quiteño. ¿Nos podrías aclarar en qué lugar de Quito naciste y si fue aquella época una cuna de escritores? Bueno, en el año 66 yo nací en un periodo, según me contaba mi madre, en una clínica particular en el sur de Quito. Bueno, a mí me escribieron, yo soy de Chimbacalle, del sur de la ciudad. Yo viví mis primeros años de infancia en ese sector. Si no estoy equivocado, mi infancia yo la viví pues en el sector de las Cinco Esquinas.
Luego pues ya nos pasamos de un poco más acá al centro, pero fue realmente una época hermosa de mi vida porque compartí muchas cosas con mis vecinos y con las personas que me rodeaban. En cuanto a lo que unas buenas historias, honestamente no sé si mi barrio pudo haber sido una buena historia, pero lo que sí sé es que en el sector o el barrio donde yo vivía como que se transpiraba un poco de este arte de lo que es la escritura, porque cerca de mi casa había pues una escuela, tenía una biblioteca enorme. Más tarde yo estudié en la escuela, en el Instituto Fernando de Salvador, pero también ya empecé yo a tener mis primeros encuentros con la literatura básicamente a través de la lectura. Entonces, digamos que por ahí fue también esta cosa tan curiosa que tiene que ver con la escritura. Y bueno, Henry, ahora compártenos acerca de tu vida de autor bajo el seudónimo de Henry Wax. ¿Qué te motivó a identificarte con este seudónimo? Desde muy joven siempre escribí con seudónimos, siempre. La razón no la tengo clara hasta el día de hoy, pero como que no era yo la persona que escribía, sino otra. Por eso es que, reitero, desde mis primeros años que empecé yo a incursionar en la escritura, ponía luego de mis poesías o de mis primeros pininos de escritura, seudónimos. Entonces, para mí sencillamente ha sido un constante evolucionar porque he tenido varios seudónimos y finalmente pues me planteé al término como Henry Wax, donde me siento muy satisfecho de lo que es mi escritura como tal, y pues por eso es que nada más satisfactorio que cuando yo termino una obra, una novela, poner al final de esta Henry Wax. Entonces es una cosa interesante y que me hace vivir de una manera distinta la literatura, reitero, como persona y como ser humano. Bueno, pues en este momento procedemos a realizar un análisis de una de las obras de Henry Wax, la cual se titula El Psíquico. El Psíquico se abre con la introducción de dos personajes, los cuales son considerados los héroes de la historia: el teniente Ricardo Poe y el cabo René Rico, ambos agentes de la policía, quienes son alarmados por un psíquico, quien dice saber el lugar y la fecha en donde ocurrirá un asesinato de una persona de tercera edad. Los hechos que habían sido alertados por el psíquico coinciden un día después con lo que sucede. Y es ahí donde se abre la historia en las primeras páginas, donde existe mucha ese énfasis que se le pone a la situación y el suspenso. Posteriormente se va descubriendo que es un asesino en serie quien deja 3 marcas en la espalda de las víctimas que ha escogido. Más después, en las siguientes páginas, la situación se vuelve algo personal para el teniente y a la vez para el cabo René Rico, ya que su madre es víctima también de lo que sucede con esta persona. Más posteriormente existe ese lazo entre el cabo y la situación. Lo que ocurre aquí es que el psíquico ayuda a los agentes a dar con el paradero de la madre del cabo y a la vez de un doctor de la policía que había sido secuestrado por este malhechor. Al final de la obra existe el adentramiento del cabo René Rico en el edificio donde estaba su madre. El cabo no tuvo minuciosidad y un ruido hizo que el malhechor se diera cuenta. El malhechor se quita el sombrero y es ahí donde descubre que el asesino había sido el tío. El cabo se encuentra en una situación entre la espada y la pared, ya que no sabía si matar a su tío o dejarlo con vida, pero eso hubiera llevado a que él asesine a su madre. Al final del libro, el cabo René Rico asesina al tío, ya que tenía que salvar la vida de su madre, lo que le era más importante. Y bueno, vamos a realizar algunas preguntas a Henry, quien gustoso responderá
a las siguientes preguntas. Y bueno, Henry, cuéntanos, con respecto a tu obra El Psíquico, ¿cuáles fueron los antecedentes para la creación de la misma? No, el psíquico ha sido una obra arte interesante. De hecho, es una de las obras con las que me he llegado a conocer. De hecho, mucha gente me conoce. Pero aparte de aquello, también es una obra que me ha dado muchas satisfacciones en la parte personal. Realmente, la historia del psíquico es harto curiosa porque yo recuerdo que alguna vez estaba viendo un programa hace muchos años atrás en el canal Discovery Channel acerca de los psíquicos. Una cosa que me llamó la atención y se me metió en la cabeza así, bueno, ¿por qué no podría yo escribir una ficción a partir de esta especie de documental de los psíquicos, ¿no? Entonces empecé a tratar de ver cómo doy forma a una creación propia y dije, listo, tenemos el argumento y podemos empezar a escribir una novela que pueda interesar a grandes chicos. Bueno, y mira, Henry, que tenemos como dato curioso que en un inicio no tenías planeado escribir una novela de carácter policial, pero en sí, ¿cuál fue el pretexto que te motivó a escribir la obra? Reitero, el pretexto fue tratar de adentrarme o de descubrir ese mundo un poco falso de los psíquicos, porque se dice que muchos de ellos tienen poderes psíquicos, pero luego de muchas investigaciones se llega a la conclusión de que son personas que realmente ganan la confianza de los incautos y se aprovechan de esta coyuntura. Entonces, quizás por ahí darle un poco o construir argumento a partir de estas personas que, reitero, se hacen llamar ciclos. Dije, bueno, la idea está a tratar de allí y construir una historia algo interesante que nos pueda de alguna manera también enganchar y cuestionar, decir si es que realmente existen o no existen los ciclos. Por esa razón es que la novela inclusive tiene ciertas partes finales abiertos, ¿no? Y bueno, Henry, ¿y en qué subgénero o tendencia enmarcas a la obra El Psíquico? Bueno, la novela policial como tal, podemos decir que tiene una especie de subgéneros, pero la mía es estrictamente policial. Se tiene un poco también de suspenso, o como se suele llamar eso, o también el thriller, creo que también tiene esa mezcla de dos cosas, policial con un poco de suspenso, porque tanto que el ritmo sea bastante retirante y sobre todo que enganche. Entonces, eso sirve mucho lo que se denomina este género también, o su género como thriller. Entonces, por ahí va también enmarcado la obra. Y bueno, descríbenos a breves rasgos los personajes de la obra El Psíquico. Yo tengo que reconocer que cuando yo inicié mi escritura con género policial, y haciendo un paréntesis también tengo lógicamente otras obras con otro tipo de géneros, pero específicamente con género policial los creé hace mucho tiempo. Y tanto el teniente Ricardo Poe como el cabo René Rico, yo les tenía ya, si cabe el término, los tenía ya cocinando en mi cabeza, tratando de darles forma, y quería que estos empiecen a tener protagonismo en mis novelas, en mis historias. Entonces, pues empecé a crear ellos allá a lo largo de algunas obras ya han tenido lógicamente, se han ido, o como se llama en la literatura, han ido cogiendo espesor literario, es decir, ya tienen cada uno sus características propias, su personalidad, entre otras cosas. Entonces, ha sido complicado, ha sido un proceso, pero la ventaja es que ahora, tanto el teniente Ricardo Poe como el cabo René Rico ya no son personas desconocidas para muchos de mis lectores, y inclusive siempre me han dicho si es que van a tener nuevas aventuras. En todo caso, lo que hago es tratar de darles siempre sorpresas cuando hago este tipo de obras, y siempre están, pues en las novelas están aquí hay cosas que realmente a mis lectores les pueden enganchar y lógicamente que les pongan un cariño, ¿cierto? Claro, claro. Bien, y ahora cuéntanos, por favor, ¿de dónde surgen estos y si consideras a la novela como una saga de novelas policiales? No te había comentado, por ejemplo, el cabo René Rico tiene una génesis muy interesante. Mis padres son de la provincia de Chimborazo, nacido muy cerca de la ciudad de Riobamba, y en honor a ellos creé el personaje del cabo teniente, perdón, el teniente Ricardo
victoriano, tiene sus decires, inclusive tiene en algunas partes de algunas obras, tanto incluso de varios modismos, o inclusive tanto de que tenga una personalidad muy cerrada. Entonces, es por influencia que yo tuve lógicamente mis padres que nacieron en la provincia de Chimborazo, como digo, cerca de Riobamba, inclusive en otra obra, yo escribo una pequeña semblanza de cómo es que el hombre tiene un apellido extranjero, pero trato de combinar esas cosas y darle incluso un apellido también muy ecuatoriano. Lamentablemente en esta obra no se refleja esto, pero hay una obra que escribí de tipo que se llama El Pergamino Perdido. Ahí está una semblanza y una historia de esto. El cabo de México, en cambio, tiene una raíz lojana. ¿Por qué? Porque mi esposa es lojana, entonces decidí darle una raíz también, reitero, muy ecuatoriana. Te había dicho que finalmente que tanto personajes de Carlos Poli y de México tienen influencias tanto unos de la ciudad que vamos a Ciudad Loja por prácticamente. Y en cuanto a la obra, ¿cuál es el tema central y la problemática de esta? Bueno, realmente esto es una especie como una especie de alegoría, es decir, estar siempre aquí con el mar, inclusive es una cosa interesante, los lectores ponen atención, el cabo, perdón, el cabo es una persona profesional, que significa un efecto de los de valor, para la tercera, tiene sabiduría, tiene inteligencia, entre otras cosas. Y se complementa cada uno de los jóvenes, en este caso de Cabo de México. Entonces, es una especie de simbiosis muy interesante que trato de yo plasmar en el centro la importancia de la migratoria de una persona de la tercera edad y que se puede complementar con un joven. Entonces, por ahí va la temática, es decir, en la lucha del bien contra el mal y la importancia y los valores de una persona de tercera edad, como reitero, se puede combinar en este caso con una juventud. Por ahí va el asunto. ¿De acuerdo? ¿Cuál ha sido la estructura que utilizaste para la creación de esta novela? A ver, cuando tú dices la estructura, básicamente te debe referir a la construcción de capítulos. Inicialmente la obra tenía un número X de capítulos, pero cuando se presentó un sello editorial, lógicamente la obra se hizo un poco más larga para que sea más trepidante, sea más emocionante. Entonces, básicamente ubiqué capítulos, si no estoy equivocada, son 12 o 14 capítulos, no recuerdo bien, pero siempre se hace este tipo de cosas de inicia con unos capítulos que sean enganchadores, lógicamente que también luego el lector esté muy ávido lo que pasa en el siguiente capítulo y se va dando forma a la obra. Una cosa, David, la más importante es que la obra pertenecía a una saga. En realidad, yo tengo escritas 10 novelas policiales que formaban esta saga, pero lamentablemente por el asunto por ser estrictamente editoriales, no hubo la posibilidad de hacer una saga. Entonces, también tuvo que ir desarmando, ir dando una nueva forma y la nueva salieron como libros independientes, pero realmente formaron una saga. Lamentablemente el lector no hubo esa posibilidad y pues no pude hacer una saga con mis personajes. ¿Cuáles son las voces en las que se narra la obra? Bueno, yo utilizo bastante segunda y tercera persona, especialmente en el equipo. Me parece interesante utilizar estas dos cosas porque le hacen más íntima a la obra, le hacen mucho más, más personalizada, digamos así. Entonces, yo utilizo estos recursos de segunda y tercera persona. Y bueno, vamos a la última pregunta que tenemos el día de hoy. ¿Por qué motivo se cambió el final de la obra? Bueno, realmente eso sí, es lamentable decirlo, pero es una cuestión más bien de marketing que nos dimos la
sino más bien una especie de aumento al final. Para evitar que las personas que están en esta ingrata labor de piratear libros, sobre todo los pueblos ecuatorianos, pues también se ven abocados a perder dinero, porque cuando se piratean una obra a un autor ecuatoriano, las pérdidas morales y económicas son enormes. Entonces, como que pensar estrategia para deslentar que la obra se vuelva a piratear. Entonces, hubo que hacerlo, pero esto para evitarse lo que te voy a comentar, ¿no? Bueno, en este momento hemos concluido la entrevista. Te agradezco, Henry, por el tiempo que nos has brindado el día de hoy. A la vez déjame felicitarte, ya que este tipo de creaciones son muy importantes para nosotros las personas, ya que nos dan lecciones de vida, que en un momento dado nosotros las podemos aplicar. Y reitero mis agradecimientos, Henry, una vez más. Gracias, Alicia, esto también por tu entrevista, y yo siempre te agradezco, sobre todo tratado de que la cultura ecuatoriana también puede impulsar mejor chicos como tú que están integrados en la población. Eso no es para ti, y hasta la próxima oportunidad. Y bueno, hasta aquí nuestra entrevista con Henry Bax, escritor ecuatoriano. Muchas gracias.